Los retiros, bueno, es importante. ¿Cree, Camila, que hay acuerdo o no hay acuerdo en el Parlamento para una renta única universal? ¿Hay agua en la piscina o no? Yo creo que sí, Julio. Yo creo que va a haber agua en la piscina para algo así. Yo creo que todos en el Parlamento lo que queremos es llegar con ayuda a los chilenos, ayudas que sean lo más universales posible. Yo me rehúso a pensar que hay algún parlamentario que no quiera llegar con recursos a sus vecinos. Por lo tanto, yo creo que es posible. Yo creo que el diálogo que se ha generado este último tiempo entre la Cámara, el Senado, el Gobierno, las señales al menos que se han dado han sido positivas. Ojalá que nosotros también como parlamentarios y la opinión pública, todos los chilenos puedan también ir tomando conocimiento de cuáles son estos mínimos, esta agenda, de qué es lo que se pretende impulsar. Y yo de verdad creo que sí. Yo creo que tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara han mostrado cierto que hay una apertura y que están buscando mecanismos. Escuchaba incluso a otros integrantes del Senado, de la mesa del Senado, que son de oposición, que están, como el senador Pizarro, que lo veo también con una muy buena disposición para lograr esto. Y yo creo que si el gobierno logra meter un proyecto lo antes posible, va a generar acuerdos. Lo que sí yo creo, Julio César, donde va a haber un contrapunto y donde desde ya yo quiero dejar en ¿Pero el gobierno está en condiciones de negociar algo? Diputada, disculpe que se lo pregunte tan frontalmente. Lo que pasa, porque... sí, lo que pasa es que son ellos los dueños de la billetera fiscal, pues, Julio. Entonces no nos queda otra a nosotros, porque ya quisiéramos los parlamentarios muchas veces poder hacer muchas cosas, pero tenemos limitantes y tenemos que respetar la institucionalidad y la Constitución, ya que todavía está vigente. Ahora, lo que yo te decía respecto al proyecto que ingresaron el fin de semana, ¿cierto? Para los 3 millones de chilenos que están sin fondo en la AFP, que yo creo que este bono de 200.000 pesos se va a aprobar de todas maneras, pero yo creo que donde el gobierno cometió un error haber ingresado todo junto con lo que tiene que ver con el reintegro. Pero perdón, discúlpeme, pero ¿ese es un error o esa es una forma de hacer política? Podría haber mandado, podría haber mandado los dos proyectos separados, los 200.000 para la gente que no tenía y el reintegro en otro proyecto, y se hubiese aprobado de inmediato los 200.000 y el reintegro se hubiese discutido seguramente en un acuerdo. Pero el gobierno lo manda amarrado, entonces no es un error, es un... Exacto. Sí, ahora que tú lo dices, va a profundizar, efectivamente, lo va a hacer para tratar de amarrarlo, y yo ahí estoy muy en desacuerdo con lo que tiene que ver con este 1%, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿cierto? Que va a tener que pagar el empleador, porque las pymes, les vamos a seguir pidiendo a las pymes... Diputada, la pregunta va más allá, sin ni siquiera entrar en la conversación de cómo tiene que ser ese reintegro, porque es muy válida. Es necesario que esas personas que no tienen nada, que no reciben nada, que no van a poder sacar su retiro, tengan que esperar, porque no hay voluntad, hay una voluntad de amarre, porque también hay que tener un poco de sensibilidad. Si el reintegro se tiene que discutir, y discutir bien, pero es necesario que en esa discusión la gente que no tiene nada, que no tiene su bonito, tenga que esperar. O sea, yo creo que fue una muy mala estrategia del gobierno, Julio, porque en el fondo va a generar precisamente que en los próximos días tengamos que estar reprochándole que haya querido amarrar el ministro del Trabajo en un solo proyecto todo, ¿cierto? Para tratar que aquellos que estamos en contra, por distintas razones de reintegro, yo en lo personal, porque no estoy de acuerdo con 1% lo pague el empleador, que son particularmente las pymes, otros tendrán otros motivos, pero eso fue una muy mala estrategia, porque va a generar finalmente que tengamos que estar criticando al gobierno, aunque uno no lo quiera hacer, ya, tengamos que estarlo criticando por este amarre que quisieron con este proyecto, que es súper injusto, como tú bien dices, para esas personas que están súper esperanzadas de ese bono de 200.000 pesos. Yo esperé hasta el último momento que el ministro de Trabajo tenga una estrategia distinta y haya presentado dos proyectos aparte, uno que ya probablemente en un día lo despachamos al menos en la Cámara de Diputados. Que se tiene que ir antes que se vaya. Alcalde, no, pero yo le tengo que contestar al alcalde que me dijo que hablaba lecera. No, pero ¿qué dice el alcalde con respecto a este amarre? Y de ahí viene usted, Winter. Mira, la verdad que yo creo que la gente al final no quiere toda esta discusión. Y yo creo que el mensaje de la encuesta CEP, por ejemplo, es un llamado claro a que se pongan de acuerdo. O sea, el Parlamento tiene un 2% de popularidad, si se quiere.
bueno, es el momento de reivindicarse, Tiene un 8, igual que el gobierno. Disculpe, alcalde, porque para que no los tire para abajo. Tiene un 8. Son los partidos políticos los que tienen el un 2. Parlamento tiene, no. El gobierno tiene un 9, el Congreso tiene un 2, y los partidos políticos tienen un 2. Tiene un 8 ¿ya? el Parlamento. Entonces, y la municipalidad tienen 27. Entonces, es el momento de reivindicarse, porque se va a empezar porque si el proyecto lo mandó aquí, el Congreso es el lugar de los acuerdos. ¿Ya? Yo me alegro mucho de que la presidenta del Senado esté yendo a La Moneda. Vi anoche unos senadores también de oposición conversando, tratando de flexibles y tratando de llegar, ¿cierto?, a un acuerdo. Eso me parece bien. Y el gobierno una disposición distinta. Yo creo que eso es lo que espera la gente. No si va con más o menos, si esto o lo otro. Yo creo que lo que se está esperando es eso. Así que a los muchachos, digamos, que están acá, que son parlamentarios, mis compañeros de aquí de programa, ese es el mensaje. Ya lo demás es música nomás. La gente necesita urgente. Los que no les queda nada en las cuentas, las 200 lucas ya. Si ya están, ¿por qué se presentaron? Porque están. Así que listo. Y después sigan con el otro cuento. Y después vean y estudien bien, porque la reforma tributaria, y esa es la... Ya, pero el gobierno mandó el proyecto juntos, pues, alcalde. El Parlamento no puede... Malo. Ahora tiene que cambiarlo. Eso se puede cambiar, supongo, ¿no? Que imagínese... Se puede cambiar. Claro, porque yo creo que hay que discutir el 1% con las pymes, todos están de acuerdo que hay que discutir eso. Si da lo mismo que una pyme pague 1% más que una mega empresa. Hablamos de la concentración. Pero, ¿qué tiene que ver eso con las 200 lucas? Entonces, cuando el gobierno lo manda junta, lo amarra y no salen las 200 lucas para la gente. Pero acuérdate, Julio César, que eso estaba cuando no esperaba el gobierno que el Tribunal Constitucional le diera en la cabeza como le dio. ¿Ya? Eso fue previo. Entonces, hoy día cambiaron las circunstancias. Y la necesidad está más urgente por la gente que no va a retirar la plata. Y tienen que retirar la plata. 200.000 pesos me parece bien. Y urgente. El resto del 1%, esos son materias tributarias que tienen mucho efecto. El 200.000 pesos no tiene ningún efecto. Se ponen y se ponen en las cuentas. Nada más. Los otros son temas que tienen que ahí estudiar los técnicos, los que saben de estos temas, para que no tenga efecto. Ya, pero usted como un político avesado, ¿cómo se explica que el gobierno lo mande amarrado? ¿Cuál es la explicación que tiene usted? No va a checar la otra parte del proyecto, lo de la cotización, porque sabe que no pasa y con eso no negocia el monto. Sí, hay una... Esto es una forma entonces de no querer aprobar algo. O sea, negociar con la vulnerabilidad de mucha gente. Exactamente. Eso es lo inmoral, pues, Julio César. Negociar con la necesidad de la gente. Julio César. Se tiene que ir al alcalde, lo despedimos, alcalde. Vinter le quiere decir algo. Gracias, que le vaya bien. Ahora nos juntamos los alcaldes para poder hacer un llamado también. Oiga, ¿puede esperar un poquito que Vinter quiere decirle algo, no? ¿Puede esperar un minuto? Vinter, no se enoje, Vinter, por favor. ¿Para qué se va a enojar? ¿Cómo? ¿Para qué se va a enojar? Le dice. Me está esperando contestar. A ver, quiero hablar del tema del reintegro. Quiero hablar del tema del reintegro primero. Lo que está haciendo el gobierno está muy mal. Desde el año 2016 que se viene discutiendo que hay que hacer una reforma, que hay que hacer una reforma, que hay que hacer una reforma. Y hay que ser sincero, en este momento, para la fórmula de reformas que propone el gobierno, no hay acuerdo. Y por eso no se ha avanzado. Porque el gobierno básicamente lo que quiere hacer es sostener este modelo, y la mayoría del Parlamento hoy día está planteando un cambio radical a este modelo, obviamente con cientos de matices ahí. Cuando una cuestión que se viene discutiendo hace 5, 6 años o 10 años si se quiere, ya porque desde la Comisión Bravo ya van, ¿cuánto? 8, 10 años, intenta condicionar los 200.000 pesos a que se llegue a un acuerdo en 5 minutos para sacar una cuestión que en 8 años no se ha resuelto porque no hay acuerdo y porque sabe que no tenemos acuerdo, es básicamente jugar con la angustia y con la necesidad de la gente, y me parece completamente inapropiado. Ahora le quiero contestar dos cosas al alcalde Olavarría, que él, con su templanza característica, dice que estamos hablando lecera cuando digo que la derecha se ha opuesto a todas las reformas que aumentan la recaudación. Eso es así, y cuando ha llegado a acuerdo con respecto a reformas es porque tiene minoría en el Congreso y llega a acuerdo para que la recaudación sea inferior a la que se estaba discutiendo.
Ahora, Julio César, con respecto a que si estas discusiones le interesan o no le interesan a la gente, yo quiero ser muy claro. Es fundamental que una sociedad discuta sobre los impuestos, porque aquí estamos hablando del modelo social chilena que tenemos. ¿En qué consiste nuestro modelo? Os lo voy a graficar de una forma. Este es un modelo que descansa en el sobreendeudamiento de los superpobres y en los subsidios estatales a los superricos. Y ahí es donde este enfrentamiento que hay entre la sociedad y el presidente adquiere su característica esencial, que es que el presidente, a mi juicio, está actuando como súper rico. ¿A qué me refiero cuando digo que hay subsidios estatales a los súper ricos? Y esto es importante que la gente lo sepa. Las clínicas privadas están subsidiadas por el Estado. Las universidades privadas están subsidiadas por el Estado. El modelo de AFP solo funciona porque es el Estado el que hace la cotización obligatoria. El tema de los bancos con los créditos estudiantiles que están subsidiados por el Estado, las concesiones de las autopistas que tenemos que son un regalo, el royalty de la minería que tenemos que es francamente un regalo. Entonces aquí hay intereses contrapuestos y el presidente de la República, el problema que tenemos y por qué está tan enfrentado con la sociedad es que está del lado de los súper ricos en este enfrentamiento de modelos que le conviene a él, a su patrimonio personal. Voy a poner un ejemplo final. Perdón, me están interrumpiendo. Voy a poner un ejemplo final. La editorial del Mercurio de hoy día. El Mercurio descubrió el problema de los campamentos. Descubrió que hay cientos y miles de trabajadores chilenos que no tienen dónde vivir. ¿Y sabe cuál es la única propuesta que hace el Mercurio? Agilizar los desalojos. O sea, no se le ocurre que hay que solucionar el problema. El único problema es sacar a la gente cuanto antes de los lugares que está ocupando. Julio César, Chile sí necesita más plata, sin duda, pero también para poder sanar como sociedad necesita que esa entrega y esa recaudación se haga con criterios de justicia, que es lo que no hemos hecho en los últimos 30 años. Fuad Chahín. Sí, mira, yo primero quiero decir que el alcalde Olavarría lo quiero disculpar porque tenía la reunión con los alcaldes, ¿eh? Tenía la reunión con los alcaldes. Por eso se fue. No se corrió, digamos. Tenía esta reunión. Fuad, por favor. Está bien. Mira, yo creo que la ley que más respeta a este gobierno es la ley de la cuchufleta. O sea, aquí siempre en todos los proyectos trata de meter un gol. Y ese es el problema. Por eso que están las confianzas tan deterioradas entre el gobierno y el Congreso. Por eso que es tan difícil también poder construir acuerdos y dialogar. Y eso es indispensable, porque una sociedad si no se pone de acuerdo entonces se fractura completamente. Pero siempre saca esta jugarreta del gobierno, donde aquí lo que hace es tratar de extorsionar al Congreso con las necesidades de los más pobres, con aquellos que ni siquiera le quedan recursos en sus fondos de pensión a los que echar mano. Y se van los 200.000 pesos, pero además, ¿no es cierto?, esta cotización adicional que golpea a las pymes, ¿no es cierto?, y que en definitiva mete una reforma encubierta, porque el destino justamente de esa cotización adicional es parte medular de la discusión respecto de la reforma previsional, y él trata de resolverlo sobre la base de este proyecto de una manera absolutamente impropia. Y por eso es que nosotros vamos a rechazar eso, nuestros parlamentarios. Yo no estoy en el Congreso, usted lo sabe, pero nuestros parlamentarios van a rechazar esa parte y van a aprobar los 200.000 pesos rápidamente porque sabemos que la gente lo necesita. Ahora, yo quiero decir algo, mire, también tenemos que entender que para poder avanzar hay que hacer cambios profundos, estructurales, pero también tener algún tipo de voluntad y de hacer algunas concesiones. ¿Sabe por qué? Porque la reforma previsional de la presidenta Bachelet, que se votó el año 2017, era una reforma que avanzaba justamente hacia un sistema mixto, que incorporaba un componente solidario, un pilar de ahorro colectivo, y se rechazó la idea de legislar. ¿Y quiénes votaron en contra? Todo Chile Vamos. Todo Chile Vamos. Los que hoy día dicen que cualquier cosa que se vote en contra de obstruccionismo, todos votaron en contra. Y el Frente Amplio, que votaron en contra de los parlamentarios del Frente Amplio. Entonces, sí, la verdad es que porque le da más plata a la AFP. Pero, Gonzalo, yo nunca te he interrumpido. Entonces, quiero decir que hoy día, cuando tenemos este drama de las pensiones, han pasado 4 años. 4 años que hubiésemos tenido a nuestros adultos mayores, a las personas mayores, a nuestros viejos que lo han dado todo con mejores pensiones. Hemos perdido 4 años y probablemente nos vamos a demorar otros 2, 3 en poder tener un acuerdo. Entonces yo creo que también hay que darle sentido de urgencia. Y esto cuando es el todo o nada, a veces nos quedamos con el nada. Y quien paga las consecuencias son nuestros adultos mayores que lo pasan mal, pues que siguen recibiendo pensiones de hambre, que angustia a toda su familia y que muchos de la familia tienen que hacerse cargo también de ellos porque simplemente no viven con las pensiones que tienen o que tienen que seguir trabajando hasta los 70, hasta los 80 años de cualquier cosa para poder sobrevivir. Entonces, también yo creo que es importante el que
aprovechemos las ventanas de oportunidades cuando hay voluntad. La presidenta de Chile tenía una reforma que avanzaba hacia un sistema de seguridad social. Probablemente, claro, había que mejorarlo, algunas cosas en el Senado, etcétera, pero que incorporaba solidaridad, que incorporaba un pilar de ahorro colectivo, que incorporaba un administrador público que era el consejo asesor del ahorro colectivo y no entregaba un peso más a la AFP. Pero ahí la derecha, ¿no es cierto?, por una cuestión ideológica clara, se opuso. Y el Frente Amplio, por una cuestión maximalista, se opuso. ¿Y dónde quedamos? ¿Dónde mismo? Con este mismo sistema injusto, egoísta, con este crimen social que condena a la pobreza a nuestros adultos mayores. Y por eso que yo tengo esperanza, espero que este diálogo se está empezando a generar, logre avances. No estoy demasiado optimista porque siempre el gobierno sale con su cuchufleta a última hora, pero realmente espero de que esto nos permita avanzar. No sacamos nada con seguir siendo comentaristas en espacios como este si no somos capaces realmente de dar pasos, pero pasos significativos, de cambios profundos, que muevan la aguja y que le cambien la realidad a las personas. Ese es el rol de la política. Yo soy presidente del partido. Mire, apenas le ganamos a los narcotraficantes la evaluación pública de lo que hacemos. 2%. Sí, es una vergüenza. ¿Vamos a renunciar a nuestro rol o vamos a ejercerlo para tratar de construir soluciones? Yo creo que la única manera de que la gente nos vuelva a valorar es que resintonicemos con las prioridades de las personas, pero que además construyamos soluciones. Y eso implica tener que ponernos de acuerdo incluso con quienes piensan distinto y que le demos respuesta a la gente, porque si no, vamos a seguir en esta crisis de descrédito y desconfianza en las instituciones y ya no solo vamos a tener una crisis económica y social, sanitaria, de desconfianza de las instituciones, sino que podemos volver, como lo tuvimos el 2019, a una crisis profunda de la democracia. Y por eso que es tan importante también el cambio constitucional, querido Julio César.